La famosa y en ocasiones infame capacidad de Jobs para forzar a los demás a lograr lo imposible fue bautizada por sus compañeros como su campo de distorsión de la realidad, a raíz de un episodio de Star Trek en el que los alienígenas creaban una realidad alternativa, convincente con el poder de su mente. Uno de los primeros ejemplos fue cuando Jobs, mientras trabajaba en su turno noche en Atari, presionó a Steve Wozniak para que crease un videojuego llamado Breakout. Woz le advirtió que iba a necesitar meses, pero Jobs se quedó mirándolo fijamente e insistió en que podía hacerlo en 4 días. Woz sabía que aquello era imposible, pero acabó consiguiéndolo. Los que no conocían a Jobs, interpretaban lo del campo de distorsión de la realidad como un eufemismo con el que en realidad aludían a su presunto carácter intimidatorio y a sus mentiras. Sin embargo, los que trabajaban con él reconocían que aquel rasgo, por exasperante que pudiera ser, le permitía alcanzar metas extraordinarias. Como Jobs pensaba que las reglas habituales de la vida no iban con él, logró inspirar a su equipo para cambiar el curso de la historia de la informática con solo una fracción de los recursos con que contaban empresas como Xerox o IBM. Era una distorsión que se autoalimentaba, recordaba Debbie Coleman, miembro del equipo original del Mac y ganador de un premio por ser la empleada que mejor se enfrentaba a Jobs. Lograbas hacer lo imposible porque no te dabas cuenta de que era imposible. Un día, Jobs entró en el cubículo de Larry Kenyon, el ingeniero que trabajaba en el sistema operativo de Macintosh, y se quejó de que aquello tardaba demasiado en arrancar. Kenyon comenzó a explicarle por qué era imposible reducir el tiempo de espera. Pero Jobs lo cortó en seco. Si con ello pudieras salvarle la vida a una persona, ¿encontrarías la forma de reducir 10 segundos el tiempo de arranque?, le preguntó. Kenyon reconoció que posiblemente podría. Jobs se dirigió a una pizarra y le mostró que, si había 5 millones de personas utilizando el Mac cada día y tardaban 10 segundos de más en encender el ordenador, aquello sumaba unos 300 millones de horas anuales que la gente podría ahorrarse, lo que equivalía a salvar 100 vidas cada año. Unas semanas más tarde, Kenyon había conseguido que la máquina arrancara 28 segundos más rápido. Cuando Jobs estaba diseñando el iPhone, decidió que quería que la cubierta fuera de un cristal duro y a prueba de arañazos en lugar de ser de plástico. Y se reunió con Wendell Weeks, el director general de Corning, quien le explicó que en los años 60 su empresa había desarrollado un proceso de intercambio químico que los había llevado a crear lo que ellos denominaban el Gorilla Glass, el cristal gorila. Jobs dijo que quería realizar un pedido enorme de Gorilla Glass para dentro de 6 meses. Weeks le replicó que Corning ya no producía aquel material y que no tenían la capacidad necesaria para hacerlo. «No te preocupes por eso», respondió Jobs. Aquello sorprendió a Weeks, que no estaba acostumbrado al campo de distorsión de la realidad de Jobs. Trató de explicarle que una falsa confianza no lo ayudaría a superar los desafíos en materia de ingeniería. Pero aquello era una premisa que, como ya había demostrado en repetidas ocasiones, Jobs no estaba dispuesto a aceptar. Se quedó mirándolo fijamente y sin pestañear. «Sí, puedes hacerlo», afirmó. «Hazte la idea, puedes hacerlo». Weeks recuerda que negó con la cabeza perplejo y que después llamó a los gerentes de la fábrica de Corning en Kentucky, que estaban fabricando pantallas de cristal líquido, y les ordenó que se pusieran de inmediato a producir el cristal Gorilla Glass a tiempo completo. «Lo hicimos en menos de 6 meses», comentó. «Pusimos a trabajar a nuestros mejores científicos e ingenieros y logramos llevarlo a cabo. Como consecuencia de esto, Corning fabrica en Estados Unidos los cristales de cada iPhone e iPad que salen al mercado».
RIF, la Red Internacional de Facilitadores, una organización que nuclea consultoras y profesionales para ampliar miradas, contar con otros recursos y ver nuevas posibilidades. Búscanos en Facebook, Red Internacional de Facilitadores, o en nuestra web www.red-medioif.org. Muy buenos días, bienvenidos a R igual a R. Rodolfo Molina es mi nombre, los saludo de este día jueves y les doy la bienvenida a Patricia Gutiérrez. Buen día, ¿cómo están? Y a Julieta Molina. Buen día a todos en Relación Igual a Resultado. Muy bien, acabamos de escuchar una de las anécdotas de Steve Jobs. Esto es un extracto del libro Lecciones de Liderazgo que escribió Walter Isaacson. Y lo trajimos a colación porque la idea del programa de hoy es poder hablar específicamente sobre el aprendizaje, sobre el conocimiento y sobre el contenido que nosotros podemos, de alguna manera, verbalizarlo o mostrarlo como tangible, como algo muy concreto, y cómo podemos transferir o cómo podemos transmitir la información que no podemos verbalizar o que costaría mucho verbalizarlo. Esa más o menos va a ser el concepto de la idea, y el artículo o la nota del libro de Lecciones de Liderazgo tenía que ver con un concepto de distorsión de la realidad. Me gusta mucho esa palabra, distorsión de la realidad. Bien, en esta idea donde la gente puede hacer más cosas o aquellas cosas que no cree que puede hacer. En el ejemplo este tema de poder, en un principio, que no puedo reducir los tiempos de encendido de un equipo, y estamos hablando desde el punto de vista de ingeniería, al momento del desafío, poder llegar a más del doble de lo que se pide realmente de reducción de tiempo. Steve Jobs le pedía que baje 10 segundos y Wozniak lo termina reduciendo en 28 segundos el tiempo de arranque de un equipo. On, o sea, apretás el botón y ¡fuca! Se encendió, qué maravilla. Bueno. Y uno piensa que segundos, bueno, 10 segundos no es nada, pero acostumbrado al instant on. Bueno, lo que sucede es que... cosa que tarda 3 segundos en encenderla, querés tirar. Igual ahí en el cuento es re interesante que le da el ejemplo de qué pasaría si lo hace por uno y qué pasaría si lo hace por 100. Tal cual. Y la otra parte del cuento lo que traía era... era... al extremo de tener que salvar una vida, si de eso dependiera salvar una vida, o sea, no es ningún... Bueno, ¿cuál es el disparador en este caso? La motivación. La motivación. Y la otra parte del cuento hablaba justamente de la construcción del cristal Gorilla Glass, que hoy prácticamente todos los grandes smartphones utilizan este tipo de cristal, pero iPhone fue el primero. Pero lo importante no es eso, sino es cómo hace que pongan en funcionamiento la fábrica para poder realmente generar este cristal, y que el mismo dueño de la fábrica le decía que no iba a ser posible. Y se termina poniendo en funcionamiento inclusive en menor tiempo también de lo que estaba planificado. Ahora la pregunta es, ¿por qué se da esto? Sí. ¿Qué es lo que hace que nosotros como seres humanos dentro de una organización, punto número 1, y en forma individual, punto número 2, podamos ir más allá de nuestros propios límites, inclusive a veces de los límites que supuestamente la ingeniería marca como que no se puede? Como imposible. Sí. Impossible is nothing, dice por ahí también. Entonces tenemos información que estuvimos buscando como corresponde, exactamente. Sí, hay una nota que salió de Bruce Lipton, él es un biólogo celular estadounidense, en el cual la nota cuenta que él escribió un libro que se llama La biología de la creencia. Y lo que específicamente marca y lo que él plantea, y que realmente fue como la diferencia en la ciencia, y estamos hablando del año 2006, o sea, hace 9 años, nada. Lo que él plantea es que el entorno es lo que a nosotros nos define y no nuestros genes. Él dice,
lo siguiente, básicamente. Lo que condiciona a todo organismo vivo es su entorno físico y energético, y no su carga genética, como afirma la síntesis evolutiva moderna. Después dice, además, la cooperación era la base de la evolución para la supervivencia y no un acto competitivo entre los organismos más fuertes. Y finalmente, los seres humanos como organismos vivos no estaban determinados por sus genes, sino condicionados por el entorno y sobre todo por sus creencias, lo que convierte en dueños absolutos de su destino a los seres humanos, ¿no? Acá hay Eso una... tiene que ver con el concepto de survival of the fittest, que es la supervivencia del que más encaja, del más fuerte. Creo que, si mal no recuerdo, de Darwin. Pero después ese concepto se aplicó a las empresas y se confundió y se tomó como una idea de competir y reventar al otro, destruir al otro. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con lo colaborativo. Bueno, de hecho... O sea, el fittest es el que más apto está para interactuar, para incluir, para colaborar, no el más apto para destruir al otro. Así las concepto, especies no sobreviven. Claro. Bueno, este concepto que vos decís, Lipton también lo trabaja y habla justamente de cómo él reconoce, cómo puede descubrir a través de la investigación que él hace de las células, donde el trabajo es netamente colaborativo, para poder realmente todo lo biológico, para poder crecer, el desarrollo de la naturaleza, está en lo colaborativo. ¿Bien? Inclusive aquellos procesos que tienen que ver con la muerte o la eliminación. ¿Sí? Él lo que hizo fue un experimento donde agarró 3 células y las puso en 3 placas. Las tres células son exactamente iguales. Lo único que modificó fue su entorno. Y lo que pasó cuando lo modificó fue que una se transformó en hueso, otra en músculo y otras en células liposas. Entonces, lo que dice es, los genes no controlan todo, es el ambiente, precisamente. El ser humano es el que controla dependiendo de cómo lee el ambiente, de cómo su mente la percibe. Entonces, lo que dice es también que no es que simplemente con estar en un entorno feliz, el ser humano es feliz o es sano. ¿Por qué? Porque nuestra mente interpreta. Entonces, si interpreta, y si esas interpretaciones no son sanas en algún punto, también puede ser insano. Pero no depende de los genes. Eso es como uno de los grandes cambios que hizo. Y que al pensarse así, dice, como nosotros seguimos creyendo que depende de los genes, por ejemplo, nací insano, no sé, nací con... habla del cáncer, que uno dice, uy, me agarró cáncer. Con la parte hereditaria. Hereditaria, exactamente. Dice que nos transforma y nos pone en un rol de víctimas. Y el rol de víctimas, otra vez, como hablamos siempre en los programas, nos limitan y nos condicionan y no nos dejan avanzar. Quiero aclarar que no estamos diciendo con esto que esta es la verdad y que lo que dice la ciencia sobre la predisposición genética y demás no es un hallazgo de Bruce Lipton. Otra mirada. Exactamente. A ver, ahí vamos, yo cruzo este comentario. Todo lo que en líneas generales vamos aprendiendo con el correr del tiempo, esto mismo no se podía decir en el siglo XVIII porque no estaban los elementos como para poder darle base, ¿sí?, a este tipo de información. Con el correr del tiempo, nosotros mismos, o sea, todos vamos cambiando nuestras propias afirmaciones, fundamentalmente porque una afirmación tiene que tener un concepto concreto de dónde tomar. Lo revolucionario de Lipton en el 2006 es que él, desde el punto de vista de la neurociencia, comienza a mostrar empíricamente que todo lo que es la parte del poder de la mente realmente afecta a todo lo que es lo biológico. Cosa que hace nada más que 15 años esto no se planteaba. Exacto, yo soy una persona que medita mucho y desde Taligent también tenemos una de esas herramientas, es la meditación y poder descubrirse de forma interior. Y es increíble lo que hace Bruce Lipton, porque es algo que hoy en día, exactamente, él dice que es poder poner científicamente en palabras algo que se hizo siempre, toda la vida. Entonces él dice esto: si miras dentro del átomo, hay electrones, protones, neutrones. ¿Y qué hay adentro? Energía. La ciencia más reciente indica que el cuerpo responde a la física cuántica, no a la newtoniana.
La mente es energía. Cuando piensas, transmites energía. Y los pensamientos son más poderosos que la química. Por eso decimos qué mala onda que tiene. Claro, pero el poder de justamente que antes cuando vos hablabas de la energía, Sí. Claro. no, realmente te miraban y te decían que No no, existe. En la lamparita. no, y además se creía que esto formaba parte de Una falacia. no era científico Claro. hablar desde el hombre como la persona y como una construcción de lo material a partir de nuestra energía de pensamiento. Y hoy la neurociencia está demostrando que esto sí se convierte realmente, que el pensamiento es transformador. Exacto. Es transformador inclusive desde el punto de vista biológico. Desde el coaching hay este tema que nosotros permanentemente decimos, que el hombre está condicionado y que no está determinado, ahora está llegando al punto tal que tampoco está determinado genéticamente. Tal cual. Tal cual. Y ahí está la afirmación. Ahora, ¿cómo lo llevamos esto a la organización? Sería la pregunta. ¿Cómo se te ocurre, Pat, que podemos llevar este concepto a la organización? Bueno, yo puedo hablar desde la experiencia personal de haber visto... Qué bueno. De haber visto acompañando a coaches que lideraban procesos de, por ejemplo, reuniones de estrategia del equipo de gerencia, del management team de una empresa. En estas reuniones la gente tenía que definir estrategias y ya, porque la empresa estaba en problemas serios. Si se apelaba a las reuniones tradicionales en las que había que definir una agenda de temas, había que contar con la participación, había que lograr que la gente hablara frente a las altas autoridades, a veces dueños de las empresas y demás, esto era bastante difícil de lograr porque las reuniones no eran efectivas, se tardaba mucho, no se lograba, no se tomaban decisiones, no se llevaba una agenda, en fin, más allá de la falta de técnicas de cómo llevar a cabo reuniones efectivas. Se apeló a una herramienta que es relativamente innovadora, yo no había visto mucho en Argentina, pero es, por ejemplo, mediante juegos de encastre. Entonces, en una sesión de todo un día, lo que yo vi, liderados por una colega, y yo acompañaba, por ejemplo, que las personas tenían consignas, decían, bueno, tenían cientos de piezas para encastrar con todo tipo desde rueditas, cositas, muñequitos, animales, lo que se te ocurra para construir. Las personas tenían consignas. Empezaron con, bueno, cada uno individualmente construye una torre lo más alta que sea. La segunda consigna fue construir algún aspecto personal que los demás del grupo no conozcan. Ahí salió gente que, bueno, le gustaba bailar el tango, otros que tocaban la guitarra, otros que le gustaba pescar, todo construido. La tercera consigna, ¿cómo te ves a vos dentro de la empresa? Bien. A vos y a tu departamento, ¿no? Porque a veces el departamento era la persona, depende del tamaño, de la envergadura de la empresa. Y luego lo que se hizo, porque en realidad toda esta dinámica apuntaba a esto final, ¿no? A que la gente hablara de si le gustaba pescar. Más allá de que eso hacía que en todo caso las comunicaciones se vieran favorecidas porque Generar de hecho empatía. en el coffee break más de uno se acercó y no me digas que te gusta pescar, ¿y dónde vas? ¿A Lobo? Yo también, pipipi. O sea, saliendo del por ahí la situación de tensión y de conflicto dentro de la empresa. Sí. Tomo el mate, esas actividades en común hacían que la gente se conectara desde otro lado, olvidando las diferencias en la empresa. Sí. Pero básicamente la idea era, a partir de la cual, porque vos los veías, por ejemplo, mujeres, hombres, ingenieros, técnicos, administrativos, no importaba el background que tuvieran, o sea, la educación y la habilidad, cada uno más sofisticadamente o más sencillamente, el objetivo era siempre el mismo, era el concepto de que las manos tienen memoria. Con las manos podían construir conceptos abstractos que con las palabras no podían pronunciar y que la mente no podía bajar a un concepto concreto, ¿sí? Entonces, a partir de las metáforas, cada vez que terminaban la construcción dentro de un tiempo determinado, la persona, la líder de la dinámica decía, bueno, ¿qué construiste ahí? ¿Quién es ese? Ese soy yo, papá. ¿Cómo te ves? Doy 2 o 3 definiciones que escuché. Por ejemplo, el cocodrilo
soy yo mismo dentro de mi departamento porque la gente siente que soy una amenaza. Cuando me estoy acercando dejan de hablar o guardan las cosas o se callan. O sea que él mismo se veía como un cocodrilo. Visualmente la imagen del cocodrilo, que yo todavía recuerdo, un cocodrilo con la boca abierta, incluso bastante más grande que el resto de la construcción, fue impresionante. Cómo él, en otras palabras, usando metáforas y conceptos totalmente abstractos, pudo expresar lo que de otro modo en una reunión convencional no habría podido, de ninguna manera, decir que él, cómo se ve, por ejemplo, no sé si era gerente de calidad, no me acuerdo qué rol ocupaba, ni tampoco lo voy a develar, son cuestiones confidenciales de la empresa. Pero esta persona se veía como una amenaza a sus compañeros, y sus compañeros, todos los muñequitos miraban para otro lado, algunos sin cabeza, otros sin... Incluso a partir de la elección, que eso es inconsciente, pero el líder certificado en este tipo de dinámica, no cualquiera lo puede hacer, haciendo preguntas, por ejemplo, ¿por qué este está sin manos? ¿Por qué este le falta el gorrito? ¿Por qué este tiene no sé, un manto encima? Todo eso tiene un sentido. Algunos decían, bueno, porque no encontré las manitos. Bueno, pero imagínate que lo hubieras hecho a propósito. Bueno, porque en realidad me encuentro con las manos atadas. O sea que las personas verbalizaban de una manera abstracta, como si hablaran de otros, como contando un cuentito, porque la idea después termina en que todas esas construcciones de cómo se ven personalmente y sus departamentos se ponen en una base, se llevan a otro sector y ellos, cada uno, interconecta esos sectores de la forma que ven a la compañía hoy. Bien, y después se cuenta, pero ya no termino la Dale. dinámica, una historia. Somos una empresa en la cual el gerente de calidad se siente como una amenaza para los demás, porque cuando él se acerca, los demás dejan de hablar y guardan los papeles y no completan los formularios. Somos una empresa en la que además el gerente general mira para otro lado porque está pensando en la estrategia y no en lo que pasa adentro. O sea, todo eso se construyó a partir de esta cosa tridimensional, ¿no? Y que se planteó desde la metáfora y desde el cuentito, storytelling. Acá te agrego algo que el neurólogo Larry Squire dividió los aprendizajes en dos categorías, y como de la misma manera que dividió el aprendizaje en dos categorías, también podemos decir que esto se aplica a cómo lo informo. El aprendizaje puede ser un aprendizaje declarativo, que es consciente y puede ser contado en palabras. ¿Esto qué significa? Si yo te cuento y te explico para que vos aprendas cuáles son las reglas de un juego, vos vas a entender cómo se juega, ¿bien? Y hasta vas a poder transmitir esta información. El segundo aprendizaje, tipo de aprendizaje, es el no declarativo, que son las habilidades que vos incorporás mediante la experiencia que el juego te da. Entonces, eso vos no lo podés transmitir de una manera tan simple. Lo mismo sucede con las sensaciones que vos podés estar viviendo o con las vivencias que podés estar transitando adentro de una empresa y no la podés plasmar en palabras sencillas. ¿Sí? Y en tu propio sentimiento en lo que sería una reunión de directorio, por ejemplo, o una reunión de gerentes. Claro, que es lo que Y decía entonces, recién de la justamente el juego lo que te permite, en este caso a través de la metáfora, es poder sintetizar de una manera muy, muy gráfica para que todos los vean qué es lo que te está pasando cuando vos no lo podés poner en palabras. Eso a modo... Y el grupo entero reflexiona y aprende sobre lo que los demás participantes expresan, porque incluso a partir de ahí hay personas que son normalmente bien calladitas y bajo perfil y de repente surgen unas cosas construidas maravillosas y historias que los demás quedan wow. Vamos a seguir con esto en un ratito, vamos a la pausa. 93.9. Bueno, estamos en Relación Igual a Resultado y vamos a dar los medios de comunicación, Julieta. Exacto, estamos como todo el mundo en Facebook, Relación Igual a Resultado. Estamos en Twitter, FM Radio Riff, y nos podés escribir a fmradioriff@gmail.com. Y por último, no te olvides que estamos en YouTube. Ahí están todos los videos que ya pasaron, va a estar y están todos que están buenísimos, está lleno de temas increíbles. Relación Igual a Resultado en YouTube, así estamos. Perfecto. Bueno, estamos trabajando un tema que tiene que ver con cómo lograr, por un lado, resultados extraordinarios
y cómo poder comunicar qué es lo que está pasando dentro de la organización o cómo comunicar lo que nos está pasando en forma individual. Y que no sea solamente verbalizándolo porque no podemos transmitir toda esa información. Para eso estabas vos, Patricia, contando cómo dentro de una empresa, haciendo un análisis de cómo se estaba comportando esa empresa, se trabajó sobre una dinámica con juegos, ¿sí? Con este caso con algunas piezas de encastre o piezas para construir un determinado escenario. Funciones tridimensionales. Bien, y cómo, bueno, una vez que la persona construyó eso, desde el punto de vista metafórico, ¿cuál es el objetivo final de ese proceso y qué es lo que se logra a través de ese objetivo que no se logra de la manera tradicional? Esto es cuestión de tiempo también, porque lo que yo observé es que no solo se habló de temas que en una reunión hubiera sido difícil abordar, porque en una reunión tradicional habría tomado bastante más tiempo y demás, y que la gente, digamos, se relajó y pudo sentirse más cómoda conversando, pero esto terminó, en pocas palabras, en 6 ejes de trabajo, y lo interesante para mí es que todo se hizo visible en lienzos o en pizarras, todo se escribía, qué vamos a hacer, cómo lo tenemos que hacer, qué tenemos que dejar de hacer, y se construyeron equipos, la gente espontáneamente decía yo, bueno, formo parte de este equipo para trabajar en este eje, otro acá, otro allá. Eran grupos interdisciplinarios e interfuncionales, si querés, porque había gente, en el mismo grupo había contadores, ingenieros y gente de administración o de logística para trabajar sobre uno de los ejes que ellos mismos habían determinado, siempre con miras a la estrategia de salvar a la compañía que estaba en problemas, ¿no? Claro, pero acá lo que... Y lo que alienta esto es el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, el compromiso. Bien, además, porque pero asumen compromisos que tienen Y que el cumplir. tiempo de dedicarle compromiso en trabajo en Con el conjunto. diseño de indicadores, Sí, fundamental. pero eso no se puede lograr si previamente no se hace un reconocimiento de qué es lo que está sucediendo en la empresa, que este tipo de actividades lúdicas lo permite a través de la metáfora. O sea, ni el dueño de la empresa, ni su gerente, ni siquiera un operario puede transmitir muchas veces verbalmente lo que está sucediendo en la empresa, y sí lo puede transmitir a través de una actividad lúdica. La clave está en que en las preguntas que hace el facilitador, hacia dónde apunta el facilitador y en cómo el facilitador lleva a todo el equipo a definir, porque si no hay un facilitador idóneo, esto por ahí tampoco resulta en lo que recién comentaba, ¿no? En ninguna, claro. Lo que fuere que se esté definiendo. Esto es una cuestión de estrategia. Se pueden trabajar otros temas con estas modalidades y otras que vos conocés muy bien. Sí. Es que hay, justamente, el facilitador es clave a la hora de direccionar este tipo de actividades, y también es clave el relevamiento previo para poder definir cuáles son los objetivos de la empresa. Y qué herramientas Y de la usar dinámica. también. Y por supuesto de la dinámica que se Esto puede no aplicar. pueden ser juegos de encastre o palos de escoba, como contaba Exactamente. Inés Moreno Sí, en sí, su visita. sí. Bueno, eso también es interesante que decís, previo un relevamiento, porque cuando haces el relevamiento, ahí es donde definís qué herramienta usás, y puede ser desde palos de escobas, como puede ser mandar a leer a la gente, como puede ser un montón de cosas. ¿Qué otras herramientas, por ejemplo, de Intelligence, te pregunto, Rodolfo, vos usás que sirven y que funcionan y que pasa lo mismo, pero que en función del relevamiento que hiciste, dijiste, es esta y no otra? Bueno, nosotros desde Intelligence trabajamos trabajamos aplicando también todo lo que es la parte de juegos, pero a veces cuando no aplicamos juegos que tienen que ver con algún material que se incorpora para que se pueda trabajar con las manos, etcétera, se trabaja desde la metáfora. Desde la metáfora, la técnica que utilizamos es la técnica de lo que se denomina pensamiento reversible, y depende el tipo de empresa, depende el perfil del cliente, puede ser un pensamiento, se puede trabajar con lo que serían visualizaciones, que eso es como, digamos, un paso más avanzado, porque no
todos están abiertos a un trabajo que tiene que ver con el tema de visualización, que es crear en nuestra mente una imagen determinada, predefinida por la propuesta que haya hecho el facilitador. Y si no, a diferencia de lo que vos contabas, Patricia, este tema de llevar un juego y que el jugador comience a construir algo, nosotros otra de las cosas que hacemos es presentar, por ejemplo, imágenes en cartas, imágenes gráficas, y que tomen la imagen que los represente y por qué. O sea, que se puede hablar desde la imagen. Claro. Sí. Y la imagen mezcla animales con... La imagen puede ser de animales, puede ser de un acantilado, puede ser de una Autos playa. deportivos, Tenemos cientos de imágenes que es cuando vos empezás a mirar, vas eligiendo qué imagen te va representando a vos y va representando al área en que estás trabajando. Claro. Entonces, después hay que explicar ¿por qué elegiste esa imagen? ¿Sí? Y es ahí donde uno comienza a interpretar, a entender, por ejemplo, el tema de la imagen del acantilado, ¿sí? La representación de la soledad. Estoy hablando de un ejemplo concreto, puede ¿no? Puede ser la soledad, para mí puede ser el Claro, pero peligro. de la soledad que esa persona, ella misma lo cuenta, ¿no? De la soledad que esa persona se siente al trabajar en el área donde está. Claro. Bien, entonces a partir de ahí se generan disparadores. ¿Esto qué significa? Que volvemos al tema de poder que la gente pueda expresar realmente en palabras, ayudarse a buscar las palabras como para explicar cuál es su situación actual. Y que el otro pueda entenderla. Y hay un tema muy importante, que esto es clave a la hora de poder trabajar y poder mostrar una línea de trabajo donde todos somos iguales en ese momento. O sea que si está el presidente de la empresa o el dueño de la empresa y está uno de los operarios, que en ese proceso de juego, en ese proceso de facilitación, todos estén al mismo nivel. Entonces, se unifica el lenguaje y el punto más importante es que se despersonaliza. Eso te iba a preguntar. Vos podés preguntarle, por ejemplo, a la persona que eligió el acantilado. Vos le preguntas ¿cómo te sentís o cómo se siente el que está en el acantilado? La pregunta ¿Se siente solo, se siente la en peligro? pregunta es, ¿qué representa eso? Ahí está. La pregunta es, ¿qué representa eso? Y cuando tomando el ejemplo que vos hablabas, el tema de cuando uno juega con algunos juguetes o con algunos juegos puntuales, y por ejemplo construyo un castillo o construyo un martillo, y que es eso lo que te representa, se habla de qué virtudes tiene el castillo o el martillo y qué defectos tiene. Entonces, cuando comenzamos a hablar, en este caso, de la herramienta y no hablamos de la persona. Claro. Sí. Marcando tanto lo positivo. Claro, porque exactamente, lo positivo como lo negativo, lo que sucede es que muchas veces cuando yo me identifico con algo, por ejemplo, supongamos que me identifique con el martillo, y vos te identificaste con otra herramienta, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar, no hablamos de Julieta, no hablamos de Rodolfo. Claro. Hablamos, en este caso, de mi martillo y de tu llave cruz, por ejemplo. ¿Sí? O de llave cruz, o de la tenaza, o lo que hayas elegido. Entonces, al despersonalizar, se baja muchísimo la tensión. Porque Exacto. lo que Se tendemos, lo que tendemos absolutamente todas las personas es a personalizar el comentario. Es que normalmente emitimos juicios, y los juicios de valor son opiniones personales y no son verdades. Son Claro, pero este técnico, del observador que sos. justamente como hay un tema muy importante para que las empresas tienen que entender que justamente como no se puede dar un curso de todo lo que es la base del coaching para definir que todo es un juicio, que depende del observador, etc. En realidad lo que comenzamos a hacer es a que de una manera fácil se pueda comenzar a hablar en segunda persona y no desde mí.
Claro, y metés las distinciones del coaching, por ejemplo, sutilmente, subliminalmente, no le estás diciendo esto, la teoría dice, No. No, es que se pone en prácticas y se puede ver también, pasar por el cuerpo, exactamente. ¿Tenemos un minuto o ya tenemos que...? Dale. No, porque yo, por ejemplo, para el aprendizaje del idioma, 2 palabras. No es lo mismo, todos los aprendices no son iguales. Por ejemplo, hay tests donde vos le decís, bueno, define manzana. El que define manzana como fruta redonda con cáscara, puede ser roja o verde, tipo diccionario, tiene una estructura, un estilo de aprendizaje X. Pero hay quien te define manzana como pecado original. Ese tiene otro tipo de aprendizaje. Bueno, y el material a elegir y el abordaje, también desde la PNL, la Sí. programación neurolingüística, una cosa es el visual, el auditivo, el kinestésico. No le podés a un tipo que es auditivo pedirle que experimente sin que escuche, por ejemplo. Hablando en PNL brevemente, ¿no? Sí, yo creo que es buenísimo porque todas estas herramientas lo que permiten es exteriorizar y, como decíamos al principio del programa, es construyen realidad, construyen tu forma de ver las cosas, tu forma de aprender, y también las puede modificar, porque si uno no lo ve, no lo puede modificar, que es esencial. Y que no se hace solo, se hace un trabajo en equipo. De hecho, no es solamente coaching, no es solamente pensamiento reversible, no es solamente juego, también es con los participantes, ¿no? Como la importancia de esos 3 conceptos que trajimos desde hoy que empezó el programa. ¿Vamos a un tema? Sí. Ya como para ir cerrando y dándole justamente, bueno, un cierre a la propuesta esta de cómo se consiguen resultados extraordinarios y que no se consiguen realmente si uno lo plantea desde el consciente. Claro. El resultado extraordinario nunca llega. De hecho, ustedes saben que desde el punto de vista de ingeniería, la abeja no podría volar. Wow. O sea, la salita, estructura claro, de y su el cuerpo, exactamente, la estructura de su cuerpo, con el tamaño de las alas, desde la ingeniería, la abeja no puede volar. El pequeño detalle es que la abeja no está enterada y no sabe nada de ingeniería, con lo cual vuela igual. Entonces, buenísimo eso, claro. exacto. A ver, contale lo de Lipton. ¿Qué bola? Bueno, y exactamente Bruce Lipton también afirma y dice, el subconsciente es millones de veces más poderoso y más importante que la mente consciente. Utilizamos el subconsciente el 95% del tiempo, pero no lo podemos controlar. Y la información del subconsciente se recibe en los primeros 6 años de vida. Con lo cual, el rol de los padres, no sé si alguno de ustedes es padre. Sí, Somos. y me equivoqué, obviamente, como tenía que ser. Es muy importante, pero es impresionante lo que dice, que utilizamos el 95% del tiempo nuestro subconsciente. ¿Eso qué vendría a decir? Mira, desde el punto de vista de la empresa, yo lo que, en base a lo que dice Lipton y en base a las técnicas que nosotros aplicamos, que con Patricia y con vos aplicamos dentro de la organización, tiene que ver con que el empresario es muy importante que a la hora de buscar alternativas de solución piense en métodos ya no convencionales. Y no convencionales, si bien se vienen aplicando ya hace unos cuantos años, cada vez son más los métodos que permiten que las ideas, las propuestas, comiencen a fluir dentro de una reunión de gerencia, aplicando o de equipo, aplicando este tipo de métodos, ¿sí? El tipo de juego, que expone al subconsciente y no al consciente. Exactamente, que expone, que permite Exacto. que nuestro inconsciente hable por nosotros. Y después recién ahí ponerle palabras detrás. Entonces es ahí como vos la experiencia que estás contando, Patricia, que en la cual estuviste participando, algo que a lo mejor llevaba meses establecer con reuniones convencionales, en un solo día de trabajo se permitió establecer una agenda, se permitieron establecer objetivos concretos y con qué equipos. Coordinación de acciones y compromisos. Bien. Responsables y fechas límite. Ellos saben que para tal fecha tienen que tener tal y tal y tal y tal cuestión resuelta, para tal fecha otra, y así a lo largo de los meses, acá son 2 o 3 meses, pero... Esto es lo que justamente permite este tipo de actividades, trabajar Agilizar. agilizar, porque uno está aplicando absolutamente
un conocimiento que es el conocimiento práctico que no siempre se puede verbalizar rápidamente. Y un tema muy importante es que esto, vos hablabas que inclusive tenías operarios que estaban dentro de la mesa, estaba el operario, ¿sí?, con el ingeniero, ¿sí? Y entonces acá todo lo que sabe el operario, pero que tal vez no pueda verbalizar de manera corriente, de manera declarativa, a través de una actividad lúdica, sí lo puede mostrar. Y entonces ahí es donde nosotros ganamos. Sí. En eficiencia y ganamos en tiempo. La empresa lo hace. Y a mí lo que me interesó mucho también esto del pensamiento reversible que hablabas es poder ver las dos caras, ¿no? Las dos caras de la moneda. Hay algo que a mí me gustó mucho cuando estudiaba recreación, que es, te tiraban una moneda y te decían, bueno, dame la cara seca, por ejemplo. Y vos le dabas la moneda. Dice, no, yo solo quiero la cara seca. Y la cara seca sola no existe. Existe cara o seca. Vienen en conjunto. Lo blanco, lo negro, lo positivo y lo negativo. Y lo que uno tiene que lograr es precisamente ese equilibrio que te permite una construcción mayor, positiva y en conjunto. Solo no se puede. Eso es como lo más importante. Y que somos seres humanos, que somos complejos, pero somos completos. Y en esencia podemos hacer lo que queramos, ¿no? Hay algo ahí que Bruce Lipton hoy trajo, que a mí me parece muy importante, que es... nuestros pensamientos son energía y si podemos construir en función de lo que pensamos algo mejor, ¿por qué no hacerlo y empezar a expresarnos más, ¿no? Bien, dicho esto, Quería decir, ya sé cierre. dónde puso las células liposas. ¿Dónde? Me las puso en la barriga. Ya está resuelto Bueno, ese enigma. muy bien. Bueno, después de esto decimos hasta el próximo jueves. Hasta el próximo Julieta, jueves. hasta el Que próximo tengan jueves, buena Patricia. semana, pórtense bien. Muchas gracias. Piensen positivo. Adiós. Chau, chau. This is a public